La pregunta es, ¿qué harías si pudieras comprar presidentes de la República, si pudieras comprar congresistas, ministros, inclusive generales? Bueno, pues este señor llamado Papá Pitufo hizo eso y mucho más durante décadas. La pregunta es, ¿pero quiénes gobernaron durante esas décadas? María Fernanda, la Fiscalía obtuvo conversaciones del Pitufo dándole instrucciones sobre a quién poner y quitar en la Policía Aduanera, en el mismo expediente que la Fiscalía le quitó al fiscal investigador en plena audiencia de imputación. Por ahí hay un contrabandista que se sabe los nombres de todos los generales que le han recibido plata para dejar entrar el contrabando por miles de millones de dólares todos los años en Colombia. Probablemente los que quieren salvar a Colombia el 2026. Esa es la purita realidad. La realidad es que con este señor financió campañas y todo esto para poder llevar su contrabando. Compró hasta las personas que estaban encargadas de incautar estas cosas de contrabando. La realidad es... Y hoy pudimos, gracias a una labor de inteligencia de la policía colombiana, de la labor de Interpol, de la policía española y de la Guardia Civil española, de la colaboración del gobierno, de la monarquía, pude hablar directamente con el presidente Pedro Sánchez sobre este particular. Le pedí su colaboración, lo teníamos ubicado, pero aún no se capturaba, y gracias a esa colaboración hoy se ha producido su captura, será enviado a Colombia. Le solicitaría al señor Marín que diga toda la verdad, que confiese todas sus relaciones políticas, de funcionarios del Estado, que pueda la verdad florecer. Es que este señor tanto podría entrar cosas como también llevar mercancías. La pregunta es, ¿qué tipo de mercancías llevaría de Colombia? Probablemente el polvito blanco. Esa es la indagación que se hacen las autoridades en este momento. La realidad es que la politiquería en Colombia no ha querido mejorar la vida de las personas, no ha querido acabar con la corrupción, porque ellos se benefician y se fortalecen de eso. Con eso pagan medios de comunicación y pagan publicidad engañosa, mintiéndole a la gente, diciendo que ellos serán los que acabarán con la corrupción, que ellos serán, que con ellos los países y las ciudades serán mucho más seguras. Eso vendieron, también está en la misma Bogotá, donde vendieron seguridad. Pero Bogotá y Medellín, inclusive Barranquilla, se han convertido en las ciudades más inseguras de Colombia. Lo único que han hecho estos personajes, como el alcalde de Medellín y el alcalde de Bogotá y otros alcaldes de la misma línea política, es perseguir al que trabaja, perseguir al vendedor ambulante, al que consigue un bicimotor para trabajar, al que tiene una motico o el que tiene un carrito. Eso es lo que hacen. Pero estas personas que han gobernado toda la vida en Colombia, existe la gran probabilidad y muy alta probabilidad presuntamente que hayan sido inclusive financiados por estas personas que son los que ellos benefician. Con las cosas de la prohibición de ciertas drogas y ciertas cosas, se ha logrado que algunos vayan a la cárcel, la gente más, los que están comenzando en esos negocios vayan, pero hay unas personas que ya están ahí en esos negocios que no son nada lícitos, pero que ya llevan años trabajando, como los que trabaja el Papá Pitufo y otros, que son los que se benefician porque son los que tienen el dinero para poder pagar y poder trabajar libremente en sus negocios. Esto le garantiza a ellos trabajar, enriquecerse y no tener competencia, que otras personas se vayan a meter en estos negocios. Estas actividades se han hecho toda la vida en Colombia. Acabar con la corrupción en Colombia es algo muy difícil, porque tendrían que cambiarse las leyes, tendría que mejorarse el sistema judicial, tendría que hacerse, un ejemplo, los políticos corruptos o estas personas, entregar los bienes mal hallados. De igual forma, deberían de pagar en la cárcel real, así como mandaron a EPA Colombia a la propia cárcel, así deberían de mandar a todos los políticos que sean encontrados en temas de corrupción o cosas así. Pero la cárcel, como lo vimos con la misma EPA Colombia, es para el pueblo. Mientras tanto, hay personas que han dilatado inclusive juicios y han estado libres durante años sin que la justicia haga nada contra ellos, porque son los que realmente manejan este país. Si tienes dinero en Colombia y mucho dinero, puedes
hacer lo que quieras en Colombia. Esto es lo que ha demostrado el caso de Papá Pitufo. ¿Cuántos papás de Pitufo habrán todavía en Colombia? ¿Cuántos casos seguirán destapándose día tras día? No crean que con solo cambiar el gobierno podremos cambiar esto. Tenemos que renovar y cambiar el Congreso de la República. Recuerden que el Congreso es el que elige cargos muy importantes, inclusive los entes de control y las personas que están encargadas de impartir la justicia son elegidas por el Congreso. Si vendemos el voto, si nos deslumbramos por las campañas que más dinero aporten en sus campañas, sabremos que esas personas no van a trabajar por el pueblo, van a trabajar por ciertos intereses. Y es que esta es la purita realidad. Todo esto es lo que hemos escuchado todos estos días, ha pasado durante años en Colombia. O piensan que lo de La Guajira, lo que pasó esta casa de corrupción, fue solo en el gobierno de Gustavo Petro. Eso ya venía durante años y décadas, y toda la vida en Colombia se había defalcado estas entidades como la Unidad de Atención al Riesgo, la Unidad de Víctimas y todos los programas sociales del Estado que en realidad nunca sacaron de la pobreza a la gente, porque estos se crearon para hacer negocios, para poder defalcar el erario público. Porque en Colombia, entre más gobernó esta gente, se aumentó más la pobreza. Se aumentó tanto que mucha gente tuvo que salir corriendo de Colombia a buscar refugio y cobijo en países como Estados Unidos, donde ahora están siendo sacados personas que han estado durante años en este país buscando el sueño americano, y otras personas que les ha tocado irse para Europa y otros lugares. Volviendo al tema del Papá Pitufo, como hay unas personas que se benefician que era él y quién sabe cuántas personas más, pero lo que más me acuerdo que antiguamente en la industria, los textileros y todas estas personas, sobre todo los textileros bajitos, fueron los que más apoyaron la campaña del señor Iván Duque. Fueron los que más trabajaron y lucharon para que Duque ganaba la presidencia, porque les vendieron el cuento que si no ganaba Duque, Colombia sería la segunda Venezuela, que les iban a expropiar todo y que todo lo perderían si no tomaban la decisión de elegir a Iván Duque. La realidad y la verdad, lo que pasó en Colombia es que no perdieron todo con el gobierno que supuestamente en esa época iba ganando Petro, sino que perdieron todo precisamente con el presidente que ellos mismos ayudaron a sentarse en la casa de Nariño. Esa es la purita realidad. Muchas personas que tenían fábricas textileras les tocó dejar el negocio del textil, y otros dicen por el Dariel para el hueco a buscar el sueño americano. Muchas personas, tengo unas amistades que tenían fabricación de blue jeans, de que cortaban blue jeans. Por ejemplo, yo no sabía que es verdad que los blue jeans los cortaban con una tijera, y resulta que es un aparato donde se montan varias telas y se cortan y las hormas y las partes de acá de la horqueta del pantalón, se sacan los bolsillos y todo esto. Y yo empecé a la fábrica, y los pantalones hay varias personas por cadena. Aquí ponen uno, hay otro que hace otra, así se va por cadenas, y eso aligera más la elaboración de estos pantalones. Toda esta ropa la llevan para un sitio que llama El Madrugón a las 3 de la mañana. Varias personas que yo distinguí que trabajan en eso quebraron, y vi a muchos que se fueron para Estados Unidos, y una familia entera que trabaja en textiles se fue para España en la época de Iván Duque. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Agudo opina. Yo soy el pueblo. No olviden compartir el video. Esto es una reflexión el día de hoy sobre el tema de Papá Pitufo, del contrabando y de lo que ha vivido Colombia durante años. ¿Piensan ustedes que si llegan otra vez al poder serán los salvadores de Colombia? Ave María por Dios. Nos vemos en otro videito. No olviden compartir.